precisamente a esas garantías ambientales de la mano de Amanda del Río, directora técnica de Global Nature y ambientóloga, por esa diferencia de perspectivas que comentaba la vicerrectora. Y volveremos sobre ello, Joan. Nos quedamos con ganas. Bueno, muchísimas gracias. Me parece muy interesante poder tener este debate y además creo que me toca esta tarde hablar no de los datos que ya ha hablado Juan, que ya los tenemos todos en la cabeza, que es lo que nos pide el PNIEC, sino de la revisión que ya se está pidiendo el PNIEC, que es una revisión al alza, donde las patronales además se quejan de que se va despacio, la tramitación va muy lenta y estamos produciendo en un escenario donde a veces no siempre estamos consumiendo, porque el autoconsumo nos está llevando a ser más eficientes y a bajar lo que consumimos, con lo cual lo que cabría pensar a veces es si estamos vendiendo de alguna forma nuestro territorio para producir energía para Europa, no solo para España. Si estamos instalando no para consumir nosotros, sino para que consuma Europa, porque España, como ya ha dicho Juan, tiene mucho sol. Entonces, transición energética sí, pero no así, porque necesitamos ser más estratégicos y pensar en nuestra gallina de los huevos de oro, que es la naturaleza. Necesitamos, sobre todo, y lo digo desde ya, hacer bien las cuentas. No puede ser que hagamos las cuentas como las estamos haciendo, no metiendo dentro de la cuenta de resultados el coste de depreciación de nuestro capital natural, la pérdida de valor de nuestros servicios de los ecosistemas, de los que dependemos todos. Una naturaleza funcional es la base de cualquier otra industria. Tendremos energía, pero si no tenemos alimentos o no tenemos turismo, que es de lo que vive España en muchos casos, y no tenemos otros negocios, sector forestal, etcétera, etcétera, nos va a ir mal. Y por otro lado hay que pensar que no podemos hacerlo a espaldas de la gente. No podemos llegar a zonas rurales. España es un país eminentemente rural. Datos del Ministerio de Agricultura, el 84% de nuestro territorio es rural y no podemos llegar y entrar como un elefante en cacharrería de vamos a poner el parque pues porque me he ido haciendo con los suelos, ¿no? Entonces, esto que acabo de decir lo están diciendo muchos. Tenemos 4 informes ahí de CODES, de buenas prácticas, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Fundación Renovables, la Iniciativa Aliente. Todos ellos están recogiendo más o menos esto que acabo de decir. Hay que ser estratégico, hay que planificar, hay que ordenar los usos, hay que plantearse la restauración ya no vale con conservar. Lo que necesitamos ahora es pensar en restaurar, lo que acaba de pasar en Europa con la Ley de la Restauración de la Naturaleza que ha intentado tumbar el PP europeo. Me parece que es un gran ejemplo. Las empresas, las multinacionales han pedido a la Comisión Europea que no eche abajo esa Ley de Restauración de la Naturaleza. Más de 1000 empresas han firmado. Entonces, no lo estamos diciendo los hippies ecologistas, necesitamos una naturaleza funcional. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos llegado ayer al territorio? Estamos hablando de paisajes que llevan muchos impactos sinérgicos y acumulativos y todos ellos coinciden en los mismos paisajes. Y esa es una escala que me interesa a la hora de pactar soluciones, porque no estoy diciendo renovables, no, ni mucho menos. Estamos diciendo renovables sí, pero organicemos bien el territorio. Como decía, España, el 84% tiene de su superficie un medio rural con mucha agrobiodiversidad. Llevamos miles de años en la península ibérica, no estoy metiendo las islas, están ahí en el mapa, pero también son zonas muy importantes y el 50% de las especies europeas dependen de hábitats agrarios. No podemos pensar cuando hablo de biodiversidad ni en linces ni en osos, tenemos que pensar en insectos y tenemos que quitarnos de la cabeza ya ese concepto de grandes bichos de pelo y pluma porque no estamos hablando de pajaritos, estamos hablando de la biodiversidad del suelo. Vamos a ver qué está pasando con la biodiversidad en Europa. El índice de mariposas cae, el índice de aves en medios agrarios cae año tras año. Y por otro lado, hablamos de unos medios donde se están implantando esas renovables que cada año intensifican más la agricultura e incluso en secanos, tan típicos de nuestros ambientes mediterráneos como el olivar y el viñedo, que cada año crecen más en regadío y decrecen más en superficies de secano. Y entonces ya aquí viene la tercera pata del problema, que es el agua, que creo que no estamos pensando que somos un país mediterráneo y que ahora tenemos un escenario interesante para discutir de agua, porque ha sido una primavera interesante, ¿no? Primero con una sequía atroz y luego ha empezado a llover de forma irregular, llamémoslo así. Entonces, llegamos a esta última imagen cuando hablamos de por qué hay que pensar en el territorio y en todos estos componentes del capital natural, que es el suelo que es el que soporta la actividad, la producción agroalimentaria. Sin alimentos, por mucha energía que tengamos, no vamos a sobrevivir como país. País que tiene 3/4 partes de riesgo de desertificación y la biodiversidad
está en el suelo, el 25% de la biodiversidad está en eso que no es tan peluche, como decíamos, que no es tan bonito. Y cuando criticamos el modelo, lo que criticamos es un modelo que es especulativo y basado en megaproyectos. Y pongo este ejemplo de Aragón, no voy a entrar en las noticias de lo que ha estado saliendo en prensa últimamente, pero básicamente apelan a la corrupción y a escándalos que espero que acaben en los tribunales si es que son reales, porque desde luego hablamos de una muy mala tramitación de la legislación de evaluación de impacto ambiental y hablamos de clientelismo político. Los impactos están sobradamente documentados. No voy a entrar en los datos sobre la mortalidad que producen, por ejemplo, los aerogeneradores o sobre el impacto que genera la solar. El problema es, por ejemplo, en el caso de aves y murciélagos, que en esos impactos sinérgicos y acumulativos estos bichos son los que controlan las plagas en los cultivos, son los que se comen los insectos. Entonces, si estamos acabando con especies funcionales que no son siempre las más simpáticas, aquí en Valencia el ratpenat, ¿no? Precisamente está muy metido en el corazón de la gente, pero en otras zonas los murciélagos son bichos que dan un poco de asquete. Eso es lo que tiene la gente en su cabeza. Entonces nos estamos cargando a nuestros mayores aliados. Y en el caso de la fotovoltaica el problema está en dónde se está instalando la fotovoltaica. Nos estamos cargando las últimas y mejores conservadas poblaciones de aves esteparias de Europa, porque todo el mundo se va a los llanos cerealistas donde no podemos competir en esos secanos de cereal con el precio que están ofreciendo las empresas por el alquiler de suelo. Así que hablemos de soluciones. ¿Hay soluciones? Sí. Y el concepto de jerarquía de mitigación que está en la evaluación de impacto ambiental no es un concepto novedoso. Lo que pasa es que siempre lo aplicamos al revés. Hablemos de jerarquía de mitigación a escala de paisaje, de esa compensación de impactos a escala estratégica, a escala de valor social, valor ambiental, de paisaje. La pongo porque hay veces que se nos olvida y vamos a ir repasando cuáles son los pasos que nos dicta la jerarquía de mitigación de impactos. En todo proyecto, lo primero que debemos hacer es evitar todo impacto evitable. Joan ya ha hablado del autoconsumo, hemos hablado de la eficiencia, de reducir consumos. Ese es el primer impacto que podemos evitar, reducir. Pero efectivamente no vamos a dejar de consumir energía. Así que seamos realistas, vamos a pensar que bueno, más allá de esa idea maravillosa de reducir y del autoconsumo y de las comunidades energéticas, vamos a instalar grandes parques, porque eso es una realidad, ¿no? Bueno, pues primero prioricemos y apostemos por las zonas que ya tienen bajo valor natural. Incorporemos ese cálculo que hemos dicho de lo que cuesta la naturaleza y el capital natural para que nos salgan bien las cuentas, porque a veces las cuentas las estamos haciendo mal y ahí es donde dices, no, bueno, es mucho más fácil instalar una gran huerta en medio de Castilla. Bueno, a lo mejor es que no hemos hecho bien las cuentas de lo que supone cepillarnos ese suelo fértil. Por otro lado, hablemos de minimizar el impacto. Pongo estos grandes parques que ya han salido también antes porque la zonificación es fundamental. Si estamos instalando en superficie agraria útil, en vez de priorizar en esas zonas que hemos dicho que ya están degradadas y, como digo antes, como comentaba antes, no podemos competir con esos 200, 300 euros que alquilas un secano o incluso 700, 900 si la zona es más productiva, con los 1.200 o 2.000 que están ofreciendo al mes en las fotovoltaicas, bueno, pues entonces vamos a ir poco a poco encontrándonos con que determinadas zonas donde queda muy poca gente, en la España vaciada, unos pocos van a ser propietarios y dueños de todo un territorio. La participación y la consulta en las fases tempranas es fundamental. Mejorar la calidad de los procesos de evaluación de impacto, no estoy diciendo nada que no sepamos todos, se tramitan muchas veces muy mal, se documentan muy mal esos impactos, se hace muy mal esa participación y se puede hacer bien, y esa es la pena. También si se diseñan correctamente desde el principio de los proyectos, en numerosas evaluaciones de impacto, cuando la Administración le exige al promotor que haga correctamente el cálculo del suelo que va a ocupar y entonces dice, no, si maximizo la eficiencia, ocupo la mitad de la superficie. Entonces tenemos un problema. Hablemos también de la restauración. En restauración está todo también bastante documentado. No hace falta inventar la rueda. Es algo que también podemos irnos a la literatura, a las buenas prácticas. Ahí tengo algunos ejemplos, ¿no? El uso de semillas nativas. Los parques eólicos y fotovoltaicos pueden ser zonas de reservas de insectos, por ejemplo, de polinizadores. Podemos hablar de restaurar hábitats seminaturales, de definir planes de acción de biodiversidad. Yo he trabajado en eso, generan muchos beneficios sociales.
e implican esa participación desde etapas tempranas. O sea, tenemos muchas herramientas, pero no estoy hablando de la restauración a escala de proyecto, estoy hablando de la restauración a escala de paisaje, de entender el conjunto de los impactos que se han acumulado en ese territorio, el conjunto de usos que tenemos que pensar para generar ese valor social y entonces sí plantear las medidas de restauración. Ejemplo de ello es este informe que hicimos para el Gobierno de Aragón, para la cepa de Monegrillo, donde solo tras aplicar la jerarquía de la mitigación planteábamos las medidas agroambientales y lo que hacíamos es que no castigábamos a la zona que está declarada Red Natura 2000 precisamente por sus aves esteparias, porque no puede ser un castigo, que porque tengas un valor en unas especies, pues mira, aquí no podemos instalar renovables, así que tú no vas a ver un euro. Pero en el pueblo de al lado va a llegar un montón de dinero. Y entonces la gente concibe la naturaleza como una china en el zapato. Entonces la compensación ahí se plantea con una escala de paisaje y se invierte, esa inversión se invierte en un territorio que es un paisaje. Ejemplo también de la compensación de daños ambientales en el que tenemos experiencia es en el caso de Guadalajara y gracias a un decreto que valoraba y tasaba específicamente las colisiones. Suena feo decirlo, pero así es. Si un aero produce una muerte de murciélago, de buitre, en el peor de los casos, imperial, eso está tasado. No podemos pensar que una vez restaurada la fase de proyecto y operando el parque ya no va a haber que restaurar nada. La restauración tiene que ser adaptativa y a lo largo de la vida de operación del parque. Y la compensación tiene que ser también un modelo de gestión adaptativa que entienda los nuevos usos que entran en el territorio, los nuevos impactos que se van acumulando y ahí es donde podremos plantear nuevos e interesantes proyectos. Un ejemplo es este que decía de Guadalajara, donde la compensación se ha articulado en torno al cultivo de lavandina en ecológico. Las llamadas malas hierbas por los agricultores para nosotros son flora arvense, se gestionan con ovejas, con 1000 ovejas, y se obtiene un producto que es la esencia de lavandina. Empezamos con 11 hectáreas piloto, financiadas con las compensatorias. Estamos ahora mismo en 200 hectáreas, trabajando con 9 agricultores y generando ese valor social que se pactó desde el principio con todos los pueblos y que se pactó con todas las personas que trabajan en este plan de acción de biodiversidad. Y otro ejemplo sería la custodia del territorio. Este ejemplo viene del entorno de la Laguna de Lito, en Cuenca, allí con dinero no de una empresa de renovables, sino de otro sector, todos los sectores tienen que mitigar sus impactos. Empezamos a trabajar con la gestión de barbechos para beneficio de las aves esteparias y gestionando también la creación de charcas y de infraestructuras como muros de piedra y demás. Las charcas las rellenan las sociedades de caza porque ellos están interesados en recuperar las perdices. Eso nos ha ayudado a que nos quieran. No, estos no son los pesados, estos que vienen a hablarnos de las aves esteparias. No, es que ellos también quieren recuperar las perdices. Bueno, este ejemplo nos ha servido para irnos al nudo de Belinchón, donde hay 7 promotores y 21 proyectos solares. Y allí hemos articulado y estamos articulando medidas compensatorias en coordinación con todas las promotoras, pactando precios. No queremos distorsionar el mercado agrícola, no queremos que la PAC te pague un dineral y yo te pague más todavía. El seguimiento científico tiene que ser algo articulado a nivel de todos los promotores. Tenemos que entender que hay una coordinación necesaria entre la administración ambiental, el tercer sector, el sector primario y las promotoras. Y por último, pero no menos importante, como dicen en inglés, ¿no? Last but not least, traigo el artículo 45 de la Constitución porque no podemos atender al reto tan importante que nos pone el Acuerdo de París y que es lo que deriva en el PNIEC, sin atender al que es crucial, que es el de la naturaleza. Sin naturaleza, nada. Como decía al principio, nuestros gobernantes tienen que asegurar que las generaciones futuras, que la generación de mi hijo, tendrán alimentos. De nada servirá que tengan energía si no tenemos un paisaje sano, una naturaleza funcional, si nos comen las plagas, las olas de calor, una naturaleza que no funciona. En una ciudad como Valencia, imaginaros lo que es la Albufera deteriorada, oliendo mal, etcétera, etcétera. Necesitamos pensar en esa naturaleza que no es tan visible como el cambio climático, pero que poco a poco se va erosionando, y ese dato sí que lo tenemos claro, y es que cada año sabemos que perdemos más biodiversidad y a pasos más agigantados. Así que eso es lo que a mí me preocupa y creo que se puede compatibilizar exigiendo a las empresas, como decíamos antes, y exigiendo a los gobiernos que hagan su trabajo, que le devuelvan a la naturaleza parte de lo que le deben, una parte importante, que no es el 0,1% del presupuesto, que es lo que suele suponer en este tipo de proyectos. Un poquito más. Gracias.